Es un placer en esta noche estar junto a ustedes para todo el país con una entrevista exclusiva con una de las grandes figuras del fútbol sudamericano. Uno de los cracks del mundo del fútbol que nos ha regalado el vecino país de Uruguay. Lo hemos sufrido en selección y lo hemos disfrutado en el fútbol internacional. Está con nosotros esta noche Diego Forlán en exclusiva para Tigo Sports. Diego, gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Pablo. Bienvenido a Bolivia. Te quiero preguntar cómo la estás pasando aquí en nuestro país. Bien, bien. Ahora que estoy acá en Santa Cruz, un poco mejor que estar en La Paz. La altura, la verdad que es bastante alto, pero no, bueno, estuvimos el día de ayer en La Paz con toda la gente ahí con Tigo Sport y la verdad que pasamos un lindo día y bueno, la noche ahí la presentación también y bueno, ahora acá en Santa Cruz. ¿Cómo es esto de ser ex futbolista, Diego? Es decir, que todo el tiempo te estén hablando de lo que hiciste, de lo que fuiste, que lo mucho que te admiramos por los goles que hiciste y los partidos que nos hiciste disfrutar. ¿Cómo la lleva el futbolista esto de ser ex? Yo bien, la verdad que disfruté muchísimo, jugué 21 años. Fue un momento donde en realidad me di cuenta que ya necesitaba cambiar, ya no era como había sido durante toda mi carrera, donde el fútbol era el día a día, era todo. Ya me había casado, había tenido hijos, estaba teniendo hijos, entonces como que había otras prioridades. Y ahí, bueno, ahí tomé la decisión. No fue algo físico ni porque no me sentía bien, no, al revés, estaba bien física y técnicamente, pero me pareció que era un buen momento para parar y la verdad que feliz. Si vos me decís hoy en día extrañar, obviamente, de jugar, sí, la pasé bárbaro y me encanta, pero la verdad que disfruto mucho del día a día que tengo hoy en día, la familia, los amigos, el viajar, el hacer este tipo de cosas, el tener la oportunidad de visitar amigos por diferentes partes del mundo y bueno, seguir relacionado al fútbol, pero la verdad que disfruto mucho de mi tiempo libre. Bueno, seguir relacionado al fútbol y evidente, nunca vas a dejar de estar relacionado al fútbol. Y te quiero preguntar, ¿cómo nace el Diego Forlán futbolista? ¿Nace por una herencia familiar? ¿Nace por un gusto propio? ¿Nace por alguna influencia de algún jugador en particular? ¿Cómo nace el deseo de ser futbolista y en qué momento de tu vida, Diego? Esto es medio complicado, ¿no? Porque claro, obviamente que es el gusto personal, pero a la vez también viene familiar. Entonces vos no sabés, ¿viste? Es como ¿De dónde salió? Claro, como la gallina de huevo, ¿no? Que siempre está esa disyuntiva, pero sí, digo, la familia, venimos de una familia futbolera, mi abuelo, mi papá, mi hermano y yo. Entonces era como que estaba impuesto en la familia. Obviamente que me gustaba y me gustó y me sigue gustando mucho. Pero bueno, un poco de todo, una mezcla. Has visto que entre los futbolistas se comparan los palmarés, ¿no? Yo gané más títulos, yo hice más goles. Si tiene que haber en un almuerzo familiar la comparación entre vos, tu papá, tu hermano, tu abuelo, en qué aspectos gana Diego, en qué aspectos perdés, cómo va ese balance en el almuerzo. No, vos sabés que no es algo que no... ¿No han hecho nunca? No, es algo que en realidad no ¿cómo te puedo decir? No hay medición de ninguno, no hay en ningún momento ninguno, ni en broma, no. Es algo que en realidad papá es papá y tengo el respeto por ser mi papá y no importa si para algunos piensan que papá fue más que yo o yo más que él. Lo de menos. No, nosotros en ese sentido nos respetamos por cómo somos, sacando de lado nuestra profesión y lo que hicimos y lo que ganó cada uno. Y gracias a Dios, la verdad, digo, tanto papá, mi hermano, yo, hemos ganado muchos títulos. Después, ¿cuál es más importante? A mí me tocó jugar en Europa, a mi papá le tocó jugar en una época que en realidad Europa no se iba tampoco, claro. Pero jugó en Brasil durante 8 años, ¿no? Entonces, digo, no es menor, en la época de Pelé, del Santos de Pelé, ahí le tocó estar en San Pablo y en Cruzeiro, la verdad que es algo que en realidad el respeto es papá, estamos en la comida con amigos, con exjugadores y todos opinamos, obviamente hay discusiones, pero más por tema generacional, ¿no? Claro. De lo que era el fútbol antes, a lo que es ahora, a lo que era en la época que estaba yo y a lo que es ahora, ¿no? Entonces, ahí es donde puede haber discrepancias, pero no por el tema de uno ganó más que el otro, no. En Uruguay son 3 y pico millones de habitantes y siguen saliendo jugadores y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Cómo le hacen?
Y conversando el otro día, me decías que, claro, jugás desde muy chico en el Babi. Contame un poquito, ¿cuándo nace la competencia en tu vida? Más allá del gusto por jugar, ¿cuándo nace esa competitividad de querer ser el mejor, de querer ser campeón, de querer ser goleador, de querer levantar trofeos al final de temporada? ¿Desde qué edad? Y bueno, en Uruguay se da que es una competición muy buena, que es el Baby Fútbol en todo el Uruguay. En Montevideo, como decís vos, en el Uruguay somos 3 millones y pico, y en Montevideo somos 1,5 millones, 1 millón un poco más, ¿no? Entonces, obviamente hay una muy buena densidad de población y las ligas son muy fuertes, son ligas, digamos que de barrio, no digo tanto de barrio porque se pasa de un barrio al otro, pero son ligas que tienen muy buenos jugadores, hay mucha competencia. Y es lo que hablamos, ¿no? Uno que está ahora en la parte como formador y entrenador, y vos te das cuenta de que cómo uno mejora es compitiendo. Está bien que es verdad que nosotros tratamos dentro de lo que era la competición para nosotros cuando éramos chicos, que capaz que era mucho más agresiva de lo que tendría que ser, no deja de ser que la competición es buena. No hablo de a toda costa uno querer ganar, pero sí obviamente tener la posibilidad de medirte con buenos equipos, con buenos jugadores, y eso hace que vos te mejores, ¿no? Entonces nosotros desde muy chico en el Uruguay con el Baby Fútbol comenzamos, te digo ahora lo tengo claro porque mi hijo empezó, pero empezó de los 5, empezó a competir a los 6, ya no es que a competir ya oficialmente, y ya este año con 7 ya está compitiendo, ya está jugando campeonato. O sea que de los 7 años, si vos querés, y para eso hay que hacer un recorrido previo, seguramente ya comenzás a competir, comenzás a sufrir por las derrotas, a celebrar las victorias, a manejar frustraciones, a entender cómo funciona el trabajo de equipo. ¿Hay algún entendimiento táctico del juego a esa edad o es muy pronto? No, es muy pronto, son canchas chicas, se juega de a 7, depende de la edad, y después de a 9, perdón, de a 9 y después de a 7. Depende más o menos del estilo de trabajo que quiera esa academia, ese club, o ese club de barrio que está ahí, que le enseñe, y el formador que pueda darle un poco más o menos dónde quiere jugar y darle alguna instrucción. Pero yo creo que más se posicionan y bueno, obviamente empiezan a jugar. Claro, vos sabés que una de las críticas más grandes que tenemos en nuestro país y en el fútbol en nuestro país es eso, ¿no? Que falta la competencia en las divisiones menores. Y claro, cuando vos nos contás que desde los 7 años hay competencia y desde los 7 años estás jugando constantemente, ¿a qué edad un jugador toma la decisión de hacer la carrera de futbolista profesional? Porque por ahí un ingeniero sale del colegio, incluso no sabe qué va a estudiar, ¿no? Y lo decide ahí a los 17, 18 años, incluso algunos se equivocan, eligen otra carrera, pero el futbolista de élite, el que va a llegar a ser un futbolista profesional, tiene que tomar la decisión mucho antes, tiene que madurar antes. ¿A qué edad? Sí, a ver, obviamente que van cambiando los tiempos y ya la exigencia es mucho mayor hoy en día, entonces no te sabría decir hoy en día más o menos cuál es realmente. Yo te digo por experiencia propia que uno ya a los 13 años ya quería ser jugador, después a los 14, 15 tenés tus dudas, a los 16 volvés a retomar, a ver, siempre, nunca lo dejás, ¿no? Obviamente. Por eso yo siempre digo como consejo para los niños es que a esa edad obviamente que intenten, sí, digo, si el sueño de ellos es ser jugador profesional, que lo intenten hacer de la mejor manera, que trabajen, pero no dejen de estudiar, no dejen de hacer las otras cosas paralelamente, que intenten hacer todo lo que puedan, porque obviamente que a medida que uno va en el proceso de la adolescencia, en la etapa de la adolescencia, hay muchos momentos, pasamos por muchos cambios hormonales, temas familiares, personales, entonces a veces uno tenerlo tan claro a esa edad es muy difícil, no es tan fácil. Entonces está bueno, sí, obviamente tener ese sueño de ser futbolista e intentar ir por ese sueño, en busca de ese sueño, y lo otro también no dejar paralelamente el estudio, ¿no? Entonces, cuando vos más o menos puedas llevarlo lo más lejos posible ambas cosas, eso te permite que después a la hora de tomar una decisión, por lo menos sea jugar o estudiar, se puede hacer las dos cosas. No es del hecho de decir, bueno, yo quería ser jugador, pero no se dio por X razón, y bueno, tengo que volver a estudiar, pero tengo que volver hacia atrás, porque dejé el colegio o la parte secundaria hace 4 años atrás. Entonces ahí ya es un tema donde en realidad
no es lo conveniente, ¿no? El futbolista uruguayo emigra muy joven y te tocó a vos también. Vos te vas a una liga muy competitiva como es la Liga Argentina, te vas a un club grande como es Independiente. Contame un poquito cómo fue ese cambio. Si bien culturalmente uno cree que Argentina y Uruguay son muy similares, es un cambio. Tenés que dejar a la familia, tenés que dejar a tus amigos, tus costumbres. Contame un poquito cómo fue ese salto en tu vida. Sí, fue duro. Fue duro porque yo estaba en casa, en mi familia, en mi cuarto, tenía las necesidades cubiertas. La verdad, tenía una linda adolescencia con mis amigos, en el club, en diferentes lugares, disfrutando, estudiando. Y bueno, cuando tomo la decisión de decir, bueno, quiero dedicarme a esto, bueno, ahí tomo la decisión de ir a Argentina y la verdad que fue un cambio enorme porque obviamente que llegó a un país espectacular, una gran ciudad, ellos te reciben siempre muy bien, pero el hecho de haber dejado todo, esa zona de confort donde yo tenía todo, e irme a una ciudad como Buenos Aires, que es una monstruosa, ciudad además. enorme, claro. Pasar a vivir en una residencia, que éramos 12 con un baño solo, después pasé a otra residencia donde éramos muchos más jugadores, pero te voy a decir, recuerdo perfectamente, fueron casi 2 años que fueron donde viví muchísimas cosas, pero fue una de las etapas más lindas que me tocó vivir a lo largo de mi carrera. La verdad, recuerdo que cuando estaba caminando ahí por la zona avellaneda y estaba con el botinero y estaba viviendo en la residencia, decía, era la persona más feliz, porque estaba haciendo iba en búsqueda de lo que yo quería, de ser jugador de fútbol, y era una felicidad que era inexplicable. ¿Conservás amistad todavía con alguno de esos sí, con los que hablo, compartiste? sí, tengo gente, sí, tengo por ejemplo el entrenador Gordillo, que fue jugador de River, entrenador también independiente con nosotros, y tengo relación con uno que llegamos, Fede, que cordobés, que hoy en día está trabajando también en el fútbol, y bueno, de vez en cuando estamos en mensaje, con otro compañero más también. La verdad que tenemos... ¿Te quedó para toda la vida? Sí, tenemos. A ver, después, obviamente que en aquella época, lo malo del hecho del teléfono, que claro, no teníamos celular, recién empezaba. Después fue cambiaste los diferentes tipos de celular, pasaste a un smartphone. Entonces hizo que con aquello pierdas contacto, ¿no? Claro. Porque si no, hoy en día estaríamos en contacto. Obviamente que después con grupos hoy en día volvés a estar en contacto con muchos y bueno, ahí es donde volvés a retomar. Vos te formaste en Uruguay, ¿no? Te formás en el Babi, con apoyo familiar, con seguramente todos tus profes, entrenadores, qué sé yo. ¿Qué termina de formarse en Diego Forlán, jugador, ahí en Independiente? Es decir, ¿qué te aporta Independiente a la formación? ¿O vos crees que ya llegaste como un jugador hecho y derecho ahí? No, yo me fui formando a lo largo de mi carrera. No, en todos los lugares que fui siempre fui adquiriendo algo, sí, totalmente. No, yo cuando llegué a Independiente, es como te decía, la competencia era mucho mayor, diferente a la que era en Uruguay. Vos llegás a un lugar donde después te empezás a enfrentar con River, con Boca, un país mucho más grande, con más gente, y la exigencia era mucho mayor, ¿no? Entonces, a mí me acuerdo que era más sobre supervivencia, ¿no? Yo lo llamo así. Tenía grandes condiciones, pero capaz que me faltaban cosas. Pero bueno, ahí es donde viene esa viveza que le llamamos nosotros, donde decir, bueno, yo tenía grandes condiciones, tanto de derecha e izquierda, y decir, bueno, yo acá tengo que hacer goles. Después, si controlo bien, le pego bien, la llevo a un lado, la llevo al otro. Habían jugadores que jugaban mejor que yo y tenían capaz que mejores condiciones técnicas en ese momento. Pero el que hacía los goles era yo. Entonces dije, bueno, vamos acá. Fue como un análisis. Vamos a hacer goles. Sí, vamos a hacer las cosas simples. Digo, si yo me quiero empezar a jugar afuera del área, hacer cosas que hoy no estoy capacitado para hacerlas, ahí me parece que no me va a ir bien. Ahora, si es cerca del área hacer goles, ahí yo creo que le gano a todos los que están al lado mío. Y me dediqué a eso. Entonces, después fui adquiriendo todas esas cosas. A lo largo, a medida que fue pasando el tiempo, y en los diferentes equipos que he pasado también. Pero en ese momento era supervivencia, había que hacerlo. Vos sabés que parte del laboratorio de fútbol es el profe Néstor Clausen. Claro. Y me ha contado, él era entrenador de la reserva, te tuvo en la reserva. Y después me tuvo en primera.
Y después te tuvo en primera, pero no llegaste a jugar en primera con él porque te venden. No llegué a jugar, a vos y a Buoso pero no llegué con los él. Seguro. Seguro. Y le desmantelan el equipo. Eso es lo que me dice Clausen. Pero él me contó algo que yo creo que me lo confirmé y lo charlemos. Era ese jugador desde muy chico, desde muy joven, que después del entrenamiento se quedaba a pegarle y le pegaba a 60 pelotas, 30 con la izquierda, 30 con la derecha, y era más o menos que te tenían que frenar y parar porque por el tema de musculatura para evitar lesiones. ¿Siempre hiciste esto o lo comenzaste a hacer ahí? No, lo empecé a hacer mucho más ahí porque tenía más tiempo para hacerlo. A mí cuando estaba en Uruguay lo hacía en casa, diferentes ejercicios, obviamente no pateaba el arco porque no tenía un arco para patear, pero sí jugaba contra la pared. A mí me encantaba jugar contra la pared, ¿viste? Estar horas contra la pared, trabajando la técnica, control, recepción, giros. Y bueno, y después pasa y creo que capaz que muchos jóvenes o profesionales que capaz que estén escuchando se van a sentir reflejados, que a veces pasa y uno también tiene que entender que cuando vos sos joven y querés quedarte, a veces también esas personas que trabajan en el club necesitan irse a su casa. Entonces no te dan el tiempo de quedarte todo el tiempo que vos quieras. Si era por vos, te quedabas 6 horas más. Yo me quedaba. Entonces cuando estábamos en inferiores, en juveniles de Uruguay, no tenía tiempo para quedarme. Primero porque tenía que volver a casa para estudiar. Tenías como que la agenda más llena. Estaba la agenda llena, no me daba. Aquí no estaba ya eras solo. el jugador 100%. Ahí era solo, yo me dedicaba a jugar al fútbol. Entonces, claro, no tenía tiempo de nada. Para mí llegar a las 12:30, que llegar a las 2 de la tarde era lo mismo. Si yo iba a llegar, comer y me iba a dormir la siesta. Y después de la tarde, si no tenía, yo después me hacía, obviamente, cursos de computación, diferentes tipos de cosas para mantener haciendo para cosas. Hacer algo. Claro, porque era largo el día. Pero claro, estaba todo el día. Entonces me quedaba. Y lo bueno que en ese momento, dentro de todos los utileros, te permitían quedarte un poco más y patear, ¿no? Entonces ahí aprovechaba y me quedaba todo lo que podía. Claro, lo que no podía haber, lo que no lo hacía antes, porque no podía yo y porque también algunos utileros necesitaban irse a su casa. Aquí lo podías hacer. Aquí lo podía hacer. Y después cuando fui los diferentes equipos y ya era profesional, ya te quedás. Ahí nadie te va a decir nada, no, volvete. Lo único que te pueden parar es por el tema de musculatura. Claro. Mismo vos también, si te aparece algún dolor, tenés que tener cierto cuidado. Pero si era por mí, me quedaba. ¿Cuándo te diste cuenta que eras bueno para pegarle con las dos y confundir al rival de si sos derecho o zurdo? Porque en toda tu carrera, es más, lo charlamos y vamos a charlar de Ferguson también. Él creía que era zurdo, me dijiste, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuándo te diste cuenta de que esto era algo que tenías que potenciar? Bueno, era primero mi padre, ¿no? Que de chico, él, al haber jugado... La importancia de los dos perfiles. Como hoy yo le puedo decir algunas cosas a mi hijo que son importantes porque lo viví, ¿no? Entonces mi padre hacía lo mismo conmigo, hizo lo mismo conmigo. Y después ya en inferiores de Uruguay ya me da cuenta que el tener la posibilidad de rematar con derecha e izquierda indiferentemente era una ventaja enorme. Entonces ahí es donde cuando podía lo perfeccionaba. Bueno, quiero que me contés ahora el momento en el que te enterás que el Manchester United está interesado en vos. Porque el Manchester United es uno de los clubes más importantes de Europa, pero en ese tiempo era probablemente el más importante. Sí. Es decir, era el club top del mundo. Tenía los mejores jugadores. ¿Cuándo te enterás? ¿Cómo te enterás? ¿Qué sensaciones vivís cuando sabés que el Manchester United quiere sumarte? En realidad, mira, si no me equivoco, creo que estaba recién empezando las vacaciones. Fue el momento de la crisis de Argentina en el 2001. Y ya meses anteriores había, poné que 6, un año, durante todo ese año había tenido posibilidades de, no posibilidades, sino rumores de haber ido, de chance de poder salir a otros equipos. Había aparecido el Atlético de Madrid, la Lazio, Tenerife, Mallorca, muchísimos, Fiorentina, muchísimos equipos. Y entre una cosa y otra no se daba. Entonces, claro, ¿viste? Al principio cuando aparecían, salía el nombre y hablabas con tu representante, decía, sí, puede haber una, pero tranquilo, cosa, boom. Vos pensabas un poco que podía llegar a ocurrir. Claro, entonces ahí ya, ¿entendés? Ya a medida que fui pasando eso, es decir, no se concretaba esa posible salida, es como que uno va perdiendo esa ilusión, no ilusión de irme, sí, obviamente. Pero sí de crecer, de dar un paso a otro. No, pero más en realidad yo estaba como más tranquilo es decir, ya no le hacía caso a todo lo que salía. Al principio sí,
salía algo y era como que lo seguía, uy, qué bueno, que la posibilidad de poderme ir a tal lado, y después no se daba. Y así lo mismo pasó con otra, hasta que llegó un momento que ya no me ilusionaba. No le doy bola ninguna. más a nada. No le doy bola. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque cuando llega 2001, sobre final de diciembre, me llama mi representante y me dice, él estaba en Inglaterra, y me dice, mirá, te llamo porque está la posibilidad del Manchester United. Entonces, digo, yo había tenido 4 o 5 equipos no menores al claro. Manchester United, sabiendo lo que era el Manchester United en esa época, como decís vos, estábamos hablando de el mejor equipo de Europa y del mundo. Le digo, bueno, dale, Dani, le digo. Yo creo que no le dije nada, yo lo pensé, estaba todo bien, corté y estaba en Punta del Este con mis amigos de vacaciones, con mi familia, y le digo, no le hice caso, como diciendo, si no salieron nosotros va a salir esto. Claro. No me voy a estar preocupando. Entonces, y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, dice, vamos a tener una reunión con ellos, papá. Ahí ya era como, tuvimos la reunión, yo no, mi representante. Tuve la reunión, están bastante interesados, hablamos de números, y ahí, y a medida que fue pasando, ahí se fue armando, y al final, me acuerdo un día que me termina llamando yo, en la pretemporada, como decís vos, con Clausen. Tenés el pasaje y no me llama Ferguson, porque claro, yo llegó un momento que no les creía. Hasta que me llama Ferguson, literalmente al celular, y me puse a hablar con él. ¿Y le entendiste? Porque el inglés de los británicos es complicado, ¿no? Yo había ido a una escuela... Pero digo, los británicos son complicados, ¿no? Escocés. Por eso digo, británico es complicadísimo. Y hablar con alguien de esos, yo ahora ya tengo el oído, ya está adaptado completamente. Pero en ese momento... Pero en ese momento era escuchar hablar a él. Todavía primero Ferguson, ya los nervios de con quién estás hablando. Vos no sabías si te estaba llamando porque quería que seas lateral, no tenía idea, más o menos. Y después tratás de entenderlo. Claro. Pero bueno, salió bastante bien el tema. Sí, esto es un lujo para nosotros tener a alguien que ha disfrutado del fútbol como Diego Forlán y que nos ha hecho disfrutar del fútbol como un grandísimo goleador. Goleador que se puso la camiseta del Villarreal, del Atlético de Madrid, y de esos clubes vamos a hablar ahora. Pero por supuesto, tenemos que seguir hablando de lo que pasó en el Manchester. Recién llegó a Manchester en el anterior bloque y ahora vamos a recordar ese recorrido por Inglaterra. Pero antes te quiero dar un consejo, y es que lo mejor está en One TV. Lo mejor del internet y la televisión unidos en un solo lugar. Podés pausar, retroceder, grabar y buscar tu contenido favorito. One TV, el sistema que integra en una misma plataforma el contenido de la televisión tradicional, video por streaming y multipantalla para disfrutarlo en tu televisión, tablet o celular. Sumalo a tu plan por 69 bolivianos. Pedilo ya al 817-4000 de Tigo. Bueno, Diego, llegaste a Manchester después de esa llamada, por supuesto, y los nervios de por medio. Contame cómo es cambiar todo. Porque de Uruguay a Argentina tuviste algunos cambios, ya hablamos de la residencia. Supongo que en Manchester no estabas en una residencia, no. Era distinto. Contame un poquito cómo es cambiar de continente, de idioma, de costumbre. ¿Qué fue lo más difícil de asimilar en tu llegada a Manchester? No, a ver, lo bueno, lo positivo de todo eso es que al haber ido a un colegio inglés, yo llegué a Inglaterra y en ningún momento tuve problema de idioma, que ahí hubiera sido diferente la adaptación. Maduro. Sí, sí. Ya el hecho de poder comunicarme, de expresarme, sí, no, era un abismo, ¿no? Fue una ventaja enorme con mis compañeros, con el técnico, con la gente, el llegar al hotel, prender la tele y poder mirar la televisión y no decir, ¿qué estoy mirando? No. Claro. Imagínate, eso es una... Después está, obviamente, lo que es la lejanía, el estar lejos. Pero bueno, estaba en el Manchester United. ¿No? Miraba, cuando me puse la remera la primera vez, miraba el escudo y no lo podía creer. Entonces, digo, la verdad que era... Yo no soy broma, era como estar en Disney. Para que te hagas una idea. Claro. Bueno, y hay muchos mitos de Sir Alex Ferguson, y uno de los entrenadores, el más ganador de la historia del fútbol, ¿no? El más longevo. Hoy, el más longevo, el que estuvo más años en un club. ¿Cómo era estar en un club donde el director técnico era todo? Es decir, en otro club el presidente manda. Aquí era Ferguson. Y sí, y aparte conocía todo, ¿no? Desde el principal hasta los juveniles, y controlaba todo. Estaba en todo. Estaba en todo, sí. Yo también lo agarré más sobre los finales, donde no era que estaba todos los días en el club, estaba bastante, pero también tenía sus días donde él también hacía
obviamente otras cosas. relacionado con el fútbol, pero viajaba bastante. Mirá. Pero estaba en todos los partidos, estaba siempre, estaba en muchos entrenamientos. No era que lo dirigía todos los días, sino que estaba, acompañaba. Pero lo que más destaco de él, como de la mayoría de los entrenadores, es la cercanía, el buen relacionamiento que tenía. Era un tipo muy temperamental, con un carácter fuerte, pero un tipo muy alegre, podías hacer bromas, podías tener una charla de igual a igual sin ningún problema, ¿no? Siempre obviamente el respeto que tiene que haber entre el jugador y el entrenador. Pero era muy cercano, en ese sentido muy cercano y muy buen relacionamiento. No era como que no se le podía hablar, no se le podía decir nada, no iba como esa figura de estrella. Era la estrella, pero cuando tenía que ser, lo era, y cuando no, era una persona, Sir Alex Ferguson, sí, obviamente, pero que podía charlar, que podía bromear y que era muy cercano al jugador. Ahora, lo describís como temperamental y en alguna entrevista te hemos escuchado la anécdota del botinazo a Beckham, ¿no? Sí. Te quiero preguntar si alguna vez tuviste ese temperamento para con vos, es decir, si alguna vez fue ese reclamo airado y ese ¿Conmigo? Ferguson temperamental Sí, para con vos. Sí. ¿En algún momento en particular te acordás del partido? Sí, me acuerdo ¿Por qué? perfecto. Sí. A ver, contánosla. Yo usaba muchos zapatos de goma, los tapones, los tacos eran de goma, y él pedía que juegue con lo de aluminio intercambiable. Y a veces me costaba un poco más, entonces me lo había dicho 3 meses antes que tenía que jugar con eso, y habíamos hablado con el utilero, era Albert, y decirle a Diego, nos juntábamos un día en un partido de la FA Cup que íbamos a jugar, y le digo a los dos, Diego tiene que empezar a jugar con este tipo de calzado. Y ahí empecé a jugar. Y después de vez en cuando no lo jugaba. Y me acuerdo un día que fuimos a jugar a Stamford Bridge, la primera, al 2004, la temporada 2004-2005, yo jugué el primer partido. En realidad juego el segundo tiempo. Entro en el segundo tiempo de Stamford Bridge contra el Chelsea, que era el primer partido de Mourinho, con la era de Abramovich. Y íbamos perdiendo 1-0 y me dan una bola, me dan un balón que yo, si lo controlaba bien, quedaba de cara con el arquero para poder tener alguna chance de poder hacer un gol, y me termino patinando y la pelota se me va lejos y termino tirando al centro. Y yo me di cuenta, ya sabía que algo iba bien. ¿Vos sabías que iba a ser el motivo de los botines? Sí, entonces terminó el partido, ni bien perdimos, terminó el partido y me fui derecho al vestuario. Me sacó el derecho, cuando me estoy sacando el izquierdo lo veo entrar. Cuando lo vi entrar vino derecho hacia mí. Pero vos te estabas sacando los botines ¿para qué? Para esconderlo. Claro, había que esconderlo. Bueno, los vio y Lo vio, no, agarró el botín mío, lo tiró por todo el vestuario, ni sé dónde quedó el botín, no lo agarré nunca más, ¿no? Sí. Nunca bueno, más volviste a pero usar. tenía razón. Nunca más volviste a usar esos botines. No, me imagino. ni lo fui a buscar. Lo tiró por todo el vestuario. Tiró por todo el vestuario, caliente, diciéndome de todo, menos lindo de todo. Y tenía toda la razón. Yo no podía decirle nada. Me lo había avisado 3 meses antes, lo volví a hacer, pasó lo que pasó. Y yo nada, cabeza agacha y aguantando todo lo que me decía. ¿Cómo era el vestuario del Manchester United? Es decir, uno a veces tiene esa idea de que los ingleses son fríos, de que los europeos son fríos, de que no les importa perder, ¿no? Y cree que nosotros, los latinoamericanos, somos mucho más pasionales. ¿Es tan así? No. A ver, somos, sin lugar a dudas, a ver, de culturas diferentes, como acá, el uruguayo con el boliviano, Sí. tenemos ciertas cosas que son diferentes. Pero no es que a los ingleses les da lo mismo ganar o perder. No, quieren para ganar. nada, po. Lo que pasa es que lo toman de otra manera, capaz. ¿Sí? Entonces, digo, capaz que uno lo toma. No sé si está bien lo de ellos o lo nuestro, pero digo, al final, al cabo, sí, digo, todos queremos ganar. Pero no, digo, el vestuario era como todos los vestuarios. Los vestuarios donde habían algunos que bromeaban, otros que eran serios, otros que no decían nada, otros que estaban todo el día haciendo chistes. Es decir, claro, lo que pasa es que después, al principio vos lo ves todo lejano, pero después Ferguson pasa a ser el entrenador que era, como yo cuando era joven, era adolescente, que tenía a un entrenador. Bueno, él era mi entrenador, era lo mismo. Entonces estás en el día a día. Lo mismo tus compañeros. Tus compañeros pasan a ser los mismos compañeros que tenías anteriormente. Lo único que son compañeros con un nombre y
y un pergamino un poquito más extenso y más importante, pero bueno, después pasan a ser el día a día. Hola, John, Juan, David, yo qué sé, digo, Diego. Ahora, La broma, la joda, claro. el mal humor, un día que no tenés ganas de hablar con nadie, bueno, todas esas cosas, es lo mismo que pasa en todos lados. Pero ahora en el fútbol se habla que los grupos son muy importantes, ¿no? Y que el grupo esté unido y que todos vayan para el mismo lado y qué sé yo. Pero no es que son todos amigos. No. ¿Cuándo es que hay un mal grupo? Es decir, ¿qué tiene que darse para que uno diga, no, este grupo no puede funcionar? Y ya cuando no tenés un respeto de uno al otro, o cada uno va por diferentes lados queriendo hacer cosas que en realidad no son al final el resultado que todos queremos, ahí ya te das cuenta que no, y empiezas a hablar de atrás de uno, haces grupos, ahí te das cuenta. Ahora, cuando vos tiramos todos para un mismo lado, vamos por ahí, por más que tenemos grupos, porque obviamente uno se va llevando, somos 20 y pico, 30 Claro, tenés jugadores, afinidad mayor con tenés algunos. afinidad Sí, mayor sí. con diferentes, te vas sentando con gente, con otros no te sentás, pero no porque no tengas problema, pero si te tenés que sentar, te vas a sentar y no hay ningún problema, ni charlas con todos por igual, pero sin lugar a duda que amigos con todos no somos, yo no era, digo, no tampoco tenía que hacerlo, yo la verdad que lo mío era mi trabajo, trataba de hacerlo de la mejor manera posible, hablaba con los que tenía que hablar, con algunos si no tenía que hablar no hablaba, lo mismo ellos conmigo, y ida y vuelta, ¿no? Era recíproco. Pero a la hora de entrar a la cancha había que ganar. ¿Alguna vez te pasó de ser compañero con alguien de que tenías mucha pica antes de? Ejemplo, Sergio Ramos y Messi tenían una pica tremenda en Real Madrid y Barcelona y después les toca encontrarse en el PSG. ¿Te pasó eso alguna vez? No, ahora no recuerdo si tuve alguno, pero si he tenido a alguien, después cuando empezás en el día a día, lo empezás a conocer, Se acaba. Se acaba, sí. Salvo que hayas tenido algún cruce fuerte, algunas palabras, eso, y capaz que ahí Algo quedó y es más difícil de... Y porque a veces, viste, cuando te enfrentás muchas veces, no sé, es el caso de Messi y Cristiano, de Messi y Ramos, Sergio. decía porque se me ocurre eso. No, pero es verdad lo que decís vos, se enfrentaron mucho, jugaron mucho, se ganaron uno al otro, cosas muy importantes, y a veces, viste, te cruzás y se dicen cosas. Viste, a veces hay cosas... Claro. O sea, a veces cuando te decís cosas ahí ya te das cuenta si este es buena gente o mala gente. Entonces ya cuando es compañero tuyo, por más que lo respetás y sabés que es, pero capaz que no tenés esa línea de decir, oh, vamos a tomar una o a comer, o como diciendo, sí, somos, pero acá en el vestuario nos llevamos bien y si tenemos que hacer un trabajo de a dos lo hacemos porque somos los últimos que nos quedamos, pero digo, evitaría, ¿me entendés? Puede llegar a pasar. Pues a veces después ya está la parte del ser humano, es decir, vos, si este cruzó la raya y se fue y te faltó el respeto Claro. por algo, ya después volver de eso hacia atrás es más complicado. Bueno, llegaste a Manchester, te adaptaste, ganaste título, viviste un gran tiempo en tu carrera y después te toca enfrentar una decisión que seguramente es difícil de tomar. Porque vamos a poner sobre la mesa la realidad. Villarreal es menos que Manchester. Y en esa época capaz que más distancia había. Sí, sí. ¿No sentías que era dar un paso hacia atrás en tu carrera? ¿Te costó tomar la decisión de cambiar, de llegar al Villarreal? Después termina siendo un golazo, digo, en tu carrera, pero en ese momento, ¿te costó decidir? ¿Qué te motivó a salir de Manchester? No, a ver, yo buscaba, yo era recontra feliz en Manchester, la verdad, disfrutaba, la pasaba muy bien, mi hermano había dejado de jugar y me acompañó durante todos esos años. Y en ese momento siempre con uno mismo, ¿no? Porque al final digo, uno tiene que estar bien consigo mismo. Parece una frase hecha, pero es verdad. Digo, si yo no estoy bien conmigo mismo, no puedo estar bien con los demás. Claro. Entonces, yo no me podía mentir a mí mismo. Es decir, yo sabía que había algo que no era 100% feliz en lo futbolístico. Es decir, entrenaba, jugaba, me daban minutos, hacía goles, andaba bien, pero era como que me faltaba. No me sentía como ese jugador de fútbol que capaz que me sentí en ese momento en Argentina. Como que estaba jugando al golf, estaba disfrutando, sí, jugaba, no tenía esa presión, porque obviamente en Inglaterra, por más que estaba en un gran equipo, vos No hay ganabas tanta casi presión, siempre, claro. pero era diferente. Entonces decía, acá me está faltando algo. Acá, puedo estar acá 8 años más así que no tengo ningún problema, pero no es lo que quiero.
No es lo que me termina llenando. A mí hay algo más que me está faltando y me estaba faltando algún desafío más. Entonces, que no lo iba a encontrar ahí. Yo ya sabía que no lo encontraba ahí. Porque digo, si lo encontraba ahí, Claro. me quedaba. Y entre las opciones que existieron, ¿qué más pasó? No, hubieron ahí? muchas de Inglaterra, pero yo sabía que me tenía que ir a Inglaterra. Porque tenía que salir de ahí. Estaba en un grandísimo equipo. Yo me podría haber quedado en otros equipos, pero buenos de Inglaterra, que no me iban a contratar. Yo sabía que no me iban a contratar. Y estaba España. España, la madre patria, el mismo idioma, una liga que se juega bien al fútbol. Había que encontrar la novia. No era sencillo. En un momento viene el Levante. Yo no quería el Levante, era un equipo que no era un equipo que estaba hecho, que estaba subía o bajaba. Claro. Uno tenía que hacer un estudio de mercado. Después, uno hace el estudio de mercado, después está lo que podés y lo que te viene, ¿no? De acuerdo. Y sobre el final del periodo de pase viene Villarreal. Y no lo dudé ni un minuto. Sabía Villarreal, lo había seguido durante el año pasado en la Liga, lo había seguido en la UEFA, que había estado en semifinales, perdió con el Valencia, que después el Valencia, yo no sé si le gana o pierde, pero creo que le gana al Olympique de Marsella, que estaba Drogba, la final. Entonces, era Pellegrini el entrenador que recién llegaba, sudamericano, había muchos jugadores sudamericanos también, el caso de Riquelme. Después justo llegamos con Juan Manuel Peña juntos, pero sabía que estaba dando 2 pasos para atrás. Lo tenía clarísimo, pero sabía que estaba convencido a dónde iba, porque sabía el potencial que tenía. Yo no había hecho ese estudio y veía lo que venía haciendo el Villarreal, los jugadores que tenía y hacia dónde quería ir. Un lugar lindo, y bueno, y tomé la decisión, convencido en mis condiciones y lo que podía llegar a dar, y convencido que estaba dando 2 pasos para atrás para avanzar, si Dios quiere, más adelante, unos cuantos pasos más. ¿Quién fue tu socio ahí en Villarreal? Digo, futbolísticamente hablando, porque había un montón de futbolistas importantes, pero fuiste goleador de la liga, fuiste bota de oro en Villarreal, sí, el único de la historia del club, si fuiste el máximo goleador del año. ¿Quién aportó, más allá de tu gran nivel, quién te aportó, te asistió para lograr esa cantidad de goles? Y bueno, el caso de Román, ¿no? Teniendo en cuenta a Riquelme, que venía de su época dorada en Boca y después su paso por Barcelona, que no fue lo mismo, pero bueno, resurgió en el Villarreal y bueno, tanto él como otros compañeros, que en el caso de Peña, como te decía, que también llegamos juntos. Después estaba Guaire, José Mari, 2 grandes delanteros también fueron compañeros míos ahí en el frente de ataque. Y un gran equipo que jugamos bien. La verdad que era un equipo que jugaba bien, estaba Gonzalo Rodríguez defensa, estaba en el medio campo estaba Marco Sena. ¿Y estaba Sorín también? Juanpi vino después, un poquito empezaba la liga, pero vino después también. No, la verdad que estaba el Vasco Arrobarrena. No, teníamos un muy buen equipo. Vos nombraste ahora a Riquelme, que llegaba del Barcelona. Hay un partido del Barcelona que ustedes le pintan la cara, ¿no? Es decir, hay un partido que es como que se los ve en la mejor forma posible. Es más, Juan Manuel hace, creo, una gran jugada hasta la mitad de cancha y casi que te asiste para el primer gol. Sí, es verdad, sí. Nosotros, el Barcelona se nos daba muy bien. Es más, por eso el dolor de la semifinal de la Champions, que Riquelme tiene el penal para nosotros ir a la larga, no para clasificar. El dolor era que nosotros habíamos enfrentado a ese Barcelona y sabíamos que ellos no nos querían enfrentar a nosotros, porque a nosotros nos había ido bien en los diferentes partidos que nos habíamos enfrentado en la liga. Y más en una final donde en realidad nosotros... En un solo partido, claro. Y aparte no teníamos nada que perder. O sea, la presión iba a ser de ellos. Si yo hubiera estado en el Barcelona y me toca enfrentar al Villarreal, te digo, no lo quiero enfrentar. Pero tenés un equipo enfrente que no tiene nada para perder, que todo es ganancia, es peligroso. Y más si empezás a analizar los jugadores que estaban en ese equipo, ¿no? Y llegar a esa semifinal de Champions, digamos, en la historia del club, se repitió hace muy poquito, ¿no? Se repitió hace muy poquito, pero es un hito muy grande. ¿Fue un hito para vos también en tu carrera? Y lo logrado con el club fue algo maravilloso, ¿no? Clasificar primera vez de la historia de la Champions, después haber tenido, me acuerdo, mirá, te cuento una anécdota. Bueno, nosotros
quedamos en el grupo teníamos al Lille, si no me equivoco, pero el Lille no podía jugar en su cancha. Teníamos al Benfica, al Manchester United y nosotros. Primera fecha... Grupo duro, ¿no? Porque durísimo. Manchester United y Benfica... Durísimo. Durísimo. Y primera fecha jugamos contra Lille, pero no podemos jugar en su estadio. Entonces jugamos en Saint-Denis, en el estadio de París, De París. que es donde se iba a jugar la final. Y Pellegrini nos reúne a todos en la mitad de la cancha y dice, bueno, acá estamos en el estadio donde se va a jugar la final, donde vamos a estar nosotros jugando la final. Es esa cosa que como entrenador uno tiene que motivar. Y yo lo escuché y dije, está bien, Manuel. Sí, tío, está bien. Está todo bien. Y O sea, estuvimos a nada de estar jugando esa final, nada. ¿vos podés creer? Mirá qué razón que tenía en ese momento, ¿no? Pero claro, cuando lo escuché aquella vez digo, pará, Manuel, está todo bien. Ahora, ¿cuándo te diste cuenta vos que podían? Sí, evidentemente... A medida que fuimos pasando la fase. Cuando pasamos el grupo, ya después, viste, nos tocó el Glasgow Rangers, que hicimos un buen partido allá. Yo hice un gol, me acuerdo, creo que ganamos allá, me parece. Después jugamos en casa, ganamos. Después nos tocó el Inter de Milán. Tuvimos octavos con el Glasgow, Inter de Milán en cuartos, semi con el Arsenal. Que hicimos un muy buen partido en Highbury, porque fue el último partido de Highbury. Después ahí ellos ya se van al estadio nuevo. Perdemos 1-0. Es más, si no me equivoco, creo que jugó Peña y César Arzo. Creo que jugó Juan Manuel y César Arzo, porque los dos centrales titulares, que era Quique Álvarez y Gonzalo Rodríguez, no jugaron. Y el tercero era Juan Manuel. Juan Manuel había jugado mucho y rendía espectacularmente. La duda era Arzo, que era un juvenil nuestro que jugó y jugó muy bien. Mirá. Y nos fuimos con un 1-0, que no fue malo. Claro. Y el problema en esa época era el gol de visitante y esa cuestión famosa, ¿no? Sí, y pero la verdad claro, que nosotros en casa jugamos muy bien y no la pudimos meter. Tuvimos situaciones, los tuvimos, la verdad que los dominamos, que me sorprendió, ¿no? Porque un equipo inglés es duro, no juegan bien, tanto afuera sí. y de local y de visitante juegan de la misma manera. Y lo dominamos, que era un equipo espectacular, ellos tenían grandísimos jugadores. Y bueno, y tuvimos la oportunidad del penal, que lo patea Román, increíblemente Román, si te digo. Que no falla nunca. Partido claro. decisivo, capaz que habrá fallado algún penal, ¿no? Obviamente Sí, ese sí, lo sí, falló. Pero decisivo, creo que fue el único penal en su carrera, creo que lo falló. Porque después todos los penales los hizo. Y la verdad, yo estaba con una tranquilidad en ese momento esperando cuando él iba a rematar, no tenía ninguna duda que Román lo iba a hacer. Y en el alargue todo podía pasar. Y en el alargue, yo creo que nosotros hacíamos el gol y nosotros clasificábamos. Claro, porque anímicamente ese gol te levanta. Era sobre la hora. Los hace meter. Era bien en la hora del partido. Sí, sí, sí. Y ahí nos hicimos alargue. Bueno, decisión que tenés que tomar después, salir del Villarreal. El Atlético de Madrid no era el Atlético de Madrid de hoy. Era un Atlético de Madrid que llevaba años sufriendo y Y sufriendo. mira, nosotros con el Villarreal en esos años estábamos siempre clasificando para Champions. Y ellos no. Y ellos estaban en octavo, noveno. Imagínate la diferencia. ¿Por qué tomás la decisión de irte al Atlético? ¿Qué motivó tu salida del Villarreal? Y un desafío, yo creo que era una etapa cumplida en el Villarreal. En ese momento Fernando Torres toma la decisión de irse del Atlético de Madrid. Mirá lo curioso, ¿no? Y la decisión que toma y que dice él con los periodistas es que él se va porque quiere ganar títulos. Porque veía que en el Atlético de Madrid no podía hacerlo. Y ahí es donde me vienen a buscar. Y la verdad que me encantó el desafío. Dije, es un equipo grande, que la está pasando mal, donde había muchísimas críticas, muchos problemas. Contrataban 10 jugadores y se iban 12, problema con la afición. Y la verdad que convencido 100% de la decisión y fui para ahí sabiendo de que no tenía nada que perder, sino demostrar lo mío, seguir haciendo lo que venía haciendo en Villarreal. Y bueno, y empezó esa historia con el Atlético de Madrid. Me acuerdo que el debut, a los 10 minutos hago mi primer gol, enseguida, entonces ya la afición uruguayo, es una afición sudamericana, ¿no? Sí, total. Y era Madrid, una ciudad espectacular, sigue siendo una ciudad espectacular. Y bueno, y ahí arrancó, ¿no? Fue ese año nosotros terminamos clasificando a UEFA. Ese primer año que llego clasificamos a Champions, después de no sé cuántos años. Al siguiente jugamos de vuelta en Champions y ahí nos vamos a UEFA. Salgo goleador y bota de oro con el club también y ahí nos vamos a jugar la UEFA.
y jugamos Y la la ganan. UEFA Europa League y la ganamos. Y ganamos el título. Y ese mismo año jugamos la final de la Copa del Rey, que fue el día de mi cumpleaños, el 19 de mayo, en el Camp Nou, que la perdemos en Sevilla. Terminamos perdiendo. Pero después ganamos la Supercopa al Inter de Milán. Y de ahí viene bueno, previo a eso venía, después que terminó el campeonato nos fuimos al Mundial de Sudáfrica. Pero fueron años espectaculares. Y el Atlético de Madrid te daba eso, ¿no? Este sub y baja. Habían partidos, Emocional, digamos, sí. claro. Mismo hasta el día de hoy yo voy a Madrid o me cruzo con hinchas del Atleti y me dicen, extrañamos a aquel equipo, vos y el Kun. Claro, porque vivían una adrenalina, que ganamos 4-3. Claro, nos hacían 3 goles, pero hacíamos 4. Sí, sí, sí. Hoy el Atlético de Madrid, sacando el partido el otro día con el Rayo Vallecano, que le hicieron, que no fue, Claro. no sé cuánto fue, 6 goles, no me acuerdo cuánto Claro, fueron. claro. En general son partidos más cerrados, gana bien, gana cómodo. Claro, ellos están disfrutando de disfrutar. Por más le digo, pero hoy están en un momento del club. Claro, y están excepcional. en velocidad crucero. Antes estaban en plena tormenta. Antes pasábamos de ganar 3-1, 4-3 a perder 3-0 con Racing de Santander. ¿Y ¿entendés? por qué pasaba eso? ¿Por qué la irregularidad? ¿Qué crees que le faltaba, si vos querés, para lograr eso? Y faltaba tiempo, eran muchos cambios, digo, cada temporada. Digo. La gente, el fútbol, es como el fútbol no es diferente a cualquier negocio o a cualquier trabajo. Es decir, vos necesitas un conocimiento, vos necesitas años de trabajo, vos necesitas tiempo. Cuanto más tiempo podés mantener un plantel, mucho mejor. El tema es que, claro, vienen las ventas, las compras, viene uno, se va el otro, se tiene que adaptar, conocerse. Entonces ahí vienen los vaivenes que se dan. Y en aquella época en el Atlético de Madrid tampoco nosotros teníamos la posibilidad de comprar los mejores jugadores. Compramos lo que podíamos. Hoy en día el Atlético de Madrid ya compra, elige No, para te digo comprar. que está medio al nivel del Barcelona y Real Madrid, ¿no? Por eso, entonces En vos ya, fichaje. Sí. eso te permite a vos que esos jugadores se adaptan más fácilmente. Ahora, cuando vas para abajo, haces la escalera hacia abajo, ya encontrás lo que podés. Cuánto tengo y Claro. cuánto puedo. Claro. Y bueno, y sí, está, pero es lo que, ¿qué voy a hacer? Es lo que vale. Entonces te de comprar. En el Villarreal, Román es ese gran socio, ¿no? ¿Quién era el motorcito de tu etapa en el Atlético de Madrid? ¿O quiénes fueron? Porque No, era el socio ofensivamente se nos labura con el CUM. Tuvimos 4 años y la verdad fuimos, siendo el Atlético de Madrid, no siendo el equipo importante de España y de Europa, a nivel europeo, la dupla que siempre estábamos ahí arriba en cantidad de goles, ¿no? Sin lugar a duda. Ahora, sos el único bosta de oro en la historia del Atlético de Madrid. Sí. O sea, De los dos, de Villarreal y Claro. Atlético de Madrid, increíble. Habiendo pasado, ¿no? no, pero digo, lo del Villarreal es más lógico que seas el único, si querés, porque es un mérito grandísimo. En el Atlético de Madrid han estado grandísimos delanteros. Sí. Nombraste a Torres hace rato, el mismo Kun, Luis Suárez, que estuvo una temporada que hizo muchos goles, pero claro, fuiste bota de oro. ¿Tomás dimensión o cuándo tomaste dimensión de eso? Que lo que lograste vos no lo ha podido lograr nadie más. No, estoy tomando dimensión de esas cosas hoy en día con mis hijos, ¿no? Porque te van preguntando y van viendo a Messi, Mbappé, Cristiano Ronaldo. Entonces, claro, yo que fui contemporáneo de ellos dos, cuando te empiezan a hacer preguntas decís, opa, yo esos años compitiendo contra ellos, yo Fui goleador, Yo claro. fui goleador. Y ellos no lo fueron. Entonces ahí es donde empezás a tomar un poco de dimensión, ¿no? Lo empezás a tomar ahora. En aquella época obviamente lo sabía, pero como que todo tenía que seguir, porque esto no era que te quedabas con lo que había, los pergaminos que habías logrado, sino tenías que seguir adelante. ¿Vos sabés que sos el 10º máximo goleador de la historia de la liga, tomando en cuenta los extranjeros? No, no sabía. Bueno, te lo cuento. Y jugaste poco tiempo, si querés, en España, así comparado a Messi, el máximo goleador, pero jugó toda la carrera prácticamente allí, ¿no? Messi, Cristiano, Hugo Sánchez, y estás ahí, entre los 10 máximos goleadores. Esa es una para buscarla en Google y mostrársela a tu hijo. Sí, esa está buena, sí, no la tenía esa. No la tenía. ¿Sabés cuántos goles hiciste? En España, En total, en tu carrera, ¿sabés? más de 300. Más de 300. Más de 300. Y si uno te tiene que pedir, no sé, los 3 más especiales, los inolvidables, seguramente tendrán que ver con el Mundial, con la selección. Sí. ¿Con cuáles te hay- quedás? Hay uno, por ejemplo, que me acuerdo perfectamente, hablando de la Liga, uno que le hice con el Atlético de Madrid al Barcelona, íbamos perdiendo 2-0,
y pateo de 35 metros de afuera del área de zurda, un gol que en realidad abrió el partido y nos hizo que diéramos vuelta al partido y ganáramos 4-2. Se lo hizo entrar en el partido, Sí, más o sí. menos. Estaban desconcertados, llega ese gol y como dicen, gol de otro partido. Sí, gol de otro partido, no fue un golazo. La verdad, digo, y es más, hago el gol y después en una jugada voy al córner y Víctor Valdés, que era el arquero, me mira como diciendo, qué cabrón. Claro. Y yo me reía. Después me acuerdo uno que también le hice al Español de afuera del área, lo gracioso ahí, que claro, había hecho muchos goles de afuera del área y me dice el Kun, íbamos 2-0 perdiendo con un jugador de menos, lo habían echado a Perea. A Luis Amaranto A Perea. Luis Amaranto Claro. Perea. Y lo echan a Luis y viene el Kun, salimos del vestuario para el segundo tiempo y me dice, Cacha, necesitamos que abrir el partido. Así que tratá de patear una de las tuyas afuera del área, rompe el arco y a ver si entramos en el partido. Dicho y hecho, me da pateo de afuera del área una de zurda, pero esa es la bomba que le pegué. Era como que creo que era como los dibujitos animados, viste, que le agarra el arquero y se mete para adentro con la pelota, bueno. Una de supercampeones. Sí, una de supercampeones, tal cual. Y bueno, ahí 2-1 y terminamos ganando, creo que ganamos 3-2, yo haciendo el tercero después sobre la hora y dando vuelta al partido con uno menos. Y clasificando a Champions. Pero después, por ejemplo, uno de los más lindos de la selección, sin lugar a dudas, fue uno que hice en el Mundial del 2002 contra Senegal, que la paro de pecho y le pego 3 dedos al segundo palo, que lo raro que no le pego es zurda. No sé por qué, la paro y la pelota me queda más del lado zurdo que derecho y yo ahí me queda, se ve por lo que quería y cómo la quería hacer, quería pegarle 3 dedos para que la pelota haga la parábola y caiga así para que el arquero le quede lejos. Perfecto. Se terminó dando. Fue un muy lindo gol. El gol que le hago a Alemania también. Un gol que hago en la eliminatoria a Venezuela, en Maracaibo. Empieza el partido, estaban ellos tirando un córner, la agarra el arquero nuestro, que era Sebastián Viera, que estaba jugando en Barranquilla, en Junior. Le pega un pelotazo, largo, viento, ¿viste? Maracaibo, viento. Controlo, la bola queda para ahí y sale Dudamel y yo se la tiro suavecita por arriba y la bola empieza a picar. Él la quiere sacar y se mete con pelota y todo para adentro. No, tengo... La verdad que hay... Bueno. Sí, hay uno con el Villarreal contra el Español también, en Montjuïc, no en el Estadio del Español, que la agarro, engancho, voy allá y le pego y la pelota entra todo de costado de zurda, de afuera del área, todo por el costado de la red, lateral entra en el ángulo y baja. Hay... La verdad No, que si hay hiciste muy... más de 300, hay unos cuantos Igual para recordar. todos son divinos, obviamente, los que lo haces, pero son lindos las que los empujás abajo del arco también, ¿no? Sí, pero lo de 35 metros es un poquito más Eso lento. son Eso es un poquito más lento. Eso sí. Y es momento de hablar de las selecciones de Sur, Uruguay, vamos a hablar de Bolivia, de la eliminatoria, las eliminatorias que pasaron, el Mundial de 2010 y lo que se viene, por supuesto. Pero vamos a hablar de lo importante que es acompañar cada buen momento del día con una tacita de Nescafé. Así es, porque la mejor compañía para continuar tu día a día es sin duda una taza de Nescafé. No importa la hora, si es al despertar, a media mañana, después del almuerzo, el café de la tarde o para continuar la jornada nocturna. Siempre Nescafé, porque su aroma y sabor te acompañan desde temprano, en el trabajo, en el estudio o en la merienda. Incluso en los momentos donde compartimos con los amigos y la familia. Porque lo que empieza bien, termina bien con Nescafé. Bueno, Diego, llegó un momento especial, creo que es hablar de la camiseta más importante que puede vestir cualquier futbolista, que es la de su selección. Totalmente. Y te tocó, además, ganar cosas importantes con esa selección. Pero también te tocó sufrir. Mucho. ¿Se sufre más cuando se pierde con la selección que cuando perdés con un club, por ejemplo? ¿Te duele mucho no cumplir un objetivo con tu selección? Y sí, duele, sí. Más cuando llegas a tu país, te toca jugar, no ganás, vas con el ómnibus y obviamente en vez de la gente está contenta, la gente o no te hace caso o te insulta. Y sí, obviamente que no es nada lindo, ¿no? A vos te tocó una etapa donde Uruguay no era una segura en los mundiales todavía. Porque claro, si uno retrocede en el tiempo, Uruguay está anotada en todas las Copas del Mundo y en este último tiempo le ha pasado también. Pero a vos te tocó como que esa transición, ¿no? De ver a Uruguay fuera de las Copas del Mundo, a volver a meterla y a sufrir para volver a asistir a las Copas del Mundo.
Sí, nosotros tuvimos, a ver, como hincha de la selección también, digo, yo lo viví el Mundial del 86, que clasificamos, perdemos con Argentina, después el del 90, que perdemos con Italia, no clasificamos el 94, que clasifica Bolivia, fue una grandísima selección, no clasificamos el 98. Ahí va Chile casi que en el lugar de Uruguay. Sí. Buena selección chilena. Buena selección de Chile. Con Salas y Zamorano. Salas y Zamorano. Sí, sí. Y Paraguay también. Y Paraguay también, claro, con Chilaver como gran y en el 2002 clasificamos en el repechaje. Ahí es como que vuelve un poco. Contame un poco cómo es el partido del repechaje, porque es durísimo. Debe ser el partido más difícil del mundo. Sí, nosotros, te sigo. 2002 pasamos, yo no lo jugué ese repechaje. Okay. Yo estaba en Argentina y lo fui a ver. Espectacular, el estadio estaba a reventar, un día espectacular y la verdad que el equipo jugó de una manera excepcional y se clasificó muy bien. Y ahí yo juego el Mundial, pero no jugué la eliminatoria. Yo estaba en Argentina. Después viene el 2006 que nos clasificamos. Alemania, que ese fue doloroso, porque ese fue el repechaje con Australia, que yo juego el de ida, que lo ganamos, creo que, ahora no me acuerdo si lo ganamos 1-0. Yo me lesiono, yo ya venía de una lesión que me había lesionado en la Champions con el Villarreal contra el Benfica, jugando en Benfica. ¿O contra el Benfica? No, contra el Benfica no, contra el PSV. Ahora me estoy equivocando entonces. No, con el Benfica creo que me lesioné, ahora no me acuerdo, pero por ahí. Y llego justito. Igual quería estar en el partido. Llegué a estar en el partido, cuando juego los primeros 15 minutos me resiento de la lesión para afuera. Ganamos 1-0, no voy al viaje a Australia y perdemos. Y quedamos fuera por penales. Durísimo. Durísimo. Y de ahí viene el repechaje del 2010 con Costa Rica. Que vamos a jugar a la cancha de Saprissa, en ese momento una cancha de sintético, ganamos, jugamos bien. Y después en casa empezamos bien y nos hacen el gol. Y ahí es como que todo el estadio nuestro, que estaba a 60.000 personas, como que se nos empieza a caer encima. Porque claro, la obligación era nuestra, Costa Rica. Claro. Además ya le habías ganado allá. Si en tu casa tenías que... Si nosotros, siendo Costa Rica, yo soy un costarricense, digo, yo voy a jugar contra Uruguay, la obligación es de los uruguayos, no nuestra. Digo, yo sí tengo que... Si acá te saco del Mundial, para nosotros es como ganar una Copa del Mundo. Ahora, claro, para nosotros clasificar era lo que teníamos que hacer. Es decir, no era ningún premio. Era la obligación. Era la obligación. Y nos hacen el gol. Y era un momento de ellos que estaban jugando mejor que nosotros. Y ahí estuvo bravo. Duro. Bravo. Y bueno, después el gol de Loco Abreu y bueno, terminamos clasificando. Y ahí es como que nos liberamos y llegamos al Mundial y la verdad que ahí fuimos de menos a más y fue un Mundial espectacular. Ahora, hace rato hablábamos y decías vos lo importante de mantener los planteles, en el caso de los clubes, y me da la sensación que en las selecciones lo importante es mantener la idea, el cuerpo técnico. Y a Uruguay esto no le pasaba. Es decir, era un entrenador, una eliminatoria, chau, vamos con el otro, chau. Y el buen Mundial del 2010 le permite al maestro Tavares generar esa espalda, que seguramente la tenía, pero digo... pero estuvo en la cuerda floja, claro, contra nosotros en el partido contra Perú que perdemos en la cancha Universitario. Por eso digo, o sea, y vos fíjate que después por ahí el Mundial que viene no es el mejor, pero lo hecho en el 2010 le permite seguir y lograr esa cantidad de años. ¿Cuál fue la clave de ese equipo del 2010? Vos estás contando que primero les costó la eliminatoria, está clarísimo, tuvieron que jugar el repechaje, le costó el repechaje. ¿Cómo es llegar a Sudáfrica y encontrarte con que los planetas se alinean para que ustedes logren lo que lograron? Y yo creo que lo que fue fundamental es haber logrado la clasificación, ¿no? Era como el deber cumplido, ¿no? Te sacaste la mochila ahí. Claro. Y después vas al Mundial. Nosotros no habíamos clasificado en el 2006, en el 2002 no habíamos pasado el grupo, 98 y 94 no habíamos clasificado. Es decir, si vas al registro vas muy atrás para decir, tanto en el 90 como en el 86, que habíamos pasado octavos. Claro. Entonces, digo, que ni lo pensaba, ¿no? Y ni si te no ibas tenían obligaciones cuando llegaron al Mundial, decís vos. Yo automáticamente cuando me acuerdo que estábamos disfrutando de comer un asado ahí en el complejo después que clasificamos, que estábamos todos ahí, hablábamos, era como decimos, ahora vamos a disfrutar el Mundial. A disfrutar lo que es la preparación, el hecho de ir, ver quién nos va a tocar y bueno,
que sea lo que tenga que ser, pero ya está, hicimos lo que teníamos que hacer, que era clasificar. ¿Y cuándo se dieron cuenta que estaban para, o es partido a partido esto? Porque, a ver, en primera fase cuesta, ¿no? Sí, Cuesta. no, y aparte del grupo que nos tocó, ¿no? Porque te tocó Francia el primer partido, Sudáfrica el anfitrión el segundo, y México el tercero. No era fácil, ¿viste? Pero cuando empatamos con Francia, ya habían empatado, ellos habían hecho la inauguración, Sudáfrica y México habían empatado. Jugamos nosotros con Francia, que fue un partido, la verdad que no hubo mucho. Discreto. Sí, discreto. Dijimos, bueno, está, nos jugamos con el anfitrión, pero no teníamos fe con el anfitrión. A nosotros nos gusta, ¿viste? Es sentirnos visitantes. Y hicimos un partido espectacular. La verdad que muy bueno. Yo rompo el partido con ese gol de afuera del área que fue muy lindo también. Lo curioso de ese partido, me acuerdo que había una página de internet que llevaba las estadísticas y decía que yo había jugado 2 partidos, había dado más de 100 pases y no había errado ninguno, imagínate. Mirá, o sea, estabas en un momento estaba en un espectacular. Momento, sí. Yo me daba cuenta. Sí, era un momento donde no perdía pelota. Cuando vos fuiste goleador con Atlético Madrid desde 2008. 2008-2009. 2008, o sea, estabas en un momento dulce. Y ese año había hecho los goles para ser campeón de la UEFA Europa League. Había hecho los 2 goles en la final, que nosotros empezamos ganando 1-0, nos empatan y hago el gol en el minuto 117 sobre la hora y ganamos la final. O sea, estabas dulce. Y ahí me fui derecho al Mundial. Al Mundial. Sí, estaba bien y físicamente bien, personal, profesional. Me podían dar 10 balones, que los 10 balones los paraba, los controlaba, podía patear afuera del área, no digo que iba a hacer todos los goles, pero que iban a ir al arco, iban. Al arco le pegaba, claro. Al arco le pegaba. Viste, cuando decís, el arco era como el arco de triunfo, era enorme, pues hay días que el arco era el arco chiquito como... Claro. Y no lo veía, ¿viste? Pero bueno, son momentos. ¿Cómo es jugar la eliminatoria más difícil del mundo? Porque claro, uno ve y en el imaginario colectivo, con 4 cupos, uno dice Argentina, Brasil, Uruguay y va pensando en el cuarto. Pero históricamente a Uruguay le ha costado meterse, salvo el 2018 creo que es. Sí, 2018 clasificó... exacto, que fue segunda, tercero, o sea, sí, clasifica sin problema. Bueno, pero 2022 clasificó, al final también 2022, para el de ahora de Qatar, al final terminó metiéndose... Pero bien al final, tercero, ¿no? al final. Es decir, en la última fecha. Pero el 2018 fue el mejor. Sí. Y ahora, ¿por qué le cuesta tanto en esta etapa a Uruguay? ¿Por qué crees que no logra esa regularidad que logran Argentina y Brasil en la eliminatoria? Es que para nosotros, es que siempre nosotros, históricamente, obviamente, somos un país con muchos títulos. Con muchos logros. Pero siempre nos ha costado todo. Nos ha costado jugar contra los grandes y nos ha costado jugar contra los chicos. Por eso nosotros no tenemos que perder esa esencia. No debemos decir, nosotros vamos y jugamos. Cuando en general el juego uruguayo no lo tiene. Es decir, nosotros jugamos con Bolivia en Uruguay. No digo que es como jugar en La Paz, pero para nosotros sabemos que somos superiores. Pero vamos. No te puedes confiar. No. Con Bolivia, con Ecuador, sea en la Copa América, sea eliminatoria, no. ¿Y hay alguna selección que potencie más al futbolista uruguayo, el rival que...? Porque hay algunas que a veces que les gusta, ¿viste? Como diciendo... obviamente jugar contra Brasil y Argentina es algo que nos encanta. Por ejemplo, los venezolanos les gusta, como ellos nos ganaron una vez en aquel partido con Carrasco, es como que... En Montevideo. En Montevideo, históricamente nunca había pasado, entonces como que tienen ese partido y dicen como que... Se recontrapotencian cuando vengan las celeste enfrente. No pasa nada. Con nosotros no pasa nada, al revés. Si vas al historial y lo que hemos jugado y cosas, ellos por ese partido. Ahora hay épocas, ¿no? O sea, hay rivalidades que sean por época. Por ejemplo, Chile-Argentina. Es una época corta, cuando disputan estos títulos de Copa América, ¿no? Y se arma una rivalidad linda, que por ahí uno va al historial y no existe, Argentina es muy superior. En tu época en eliminatoria, ¿había una rivalidad especial con alguna, así que se armó, si vos querés, momentáneamente? Sí, había rivalidad con Chile, había rivalidad con Venezuela, porque bueno, los venezolanos hacían que ellos, por ese partido, era como que
nos habían ganado toda la vida, pero no. ¿Entendés? Entonces se daba esa regularidad y bueno, y ahí nosotros cada vez que pasaba un partido ganábamos, pero ellos volvían a ese partido de aquella vez en el Centenario, claro, que fue hace 20 años y bueno, lo siguen teniendo vigente, está bien, pero digo, entonces esa provocación hacía que nosotros, bueno, dale, vamos a jugar. Que le pongan más a ese partido. Claro. Porque vos sabés, para Bolivia, por ejemplo, la rivalidad es Chile, por el tema marítimo, bélico, qué sé yo, pero también por momentos, y en una época nació con Uruguay, que es en la clasificatoria del 90, Uruguay va a la Copa del Mundo, Bolivia se queda fuera por diferencia de gol, por un gol. Y claro, el rival directo era Uruguay. Y después en el 94 el rival directo de Uruguay, porque Brasil iba a clasificar, en teoría Uruguay iba a clasificar, pero claro, Bolivia pelea palmo a palmo ese cupo. Y ahí se arma una rivalidad con Uruguay, que lamentablemente, digo, para nosotros les hemos ido perdiendo, porque han sido muy superiores en el último tiempo. Sí, es una lástima, ¿no? Porque digo, han tenido grandísimos jugadores. Después, a medida que fue pasando el tiempo, obviamente que ya no, esa selección era muy buena, tenía un plantel muy bueno, venir acá a La Paz era imposible. ¿Te acordás de algún futbolista boliviano en La Paz, por ejemplo, sí, que lo haya sufrido y digas no? Que lo haya sufrido yo. Sí. No. O no necesariamente vos, digo, pero a ver, por ejemplo, en la eliminatoria pasada me imagino Martins. Platini Sánchez. Sánchez. Sí, el Diablo Echeverri. Sí, jugadores eran. Pero ya no son en tu No. En tu época. Digo, en tu época. Me acuerdo por ¿te acordás de alguno? Me acuerdo. De mi época. Y Moreno Martins es el delantero de hace cuánto que viene jugando y haciendo goles, ¿no? Claro, ¿no? Ya son 20 años. Hace bastante. Ya son 20 años. Sí. Y le ha hecho bastante goles a Uruguay, te digo. Ha hecho, a muchos, ¿eh? A muchos, sí. Ha hecho goles. Sí. Creo que es uno de los grandes goleadores, ¿no? A nivel de la historia, ¿no? de la eliminatoria es el tercero ahora, ¿no? Imagínate. Sí. Siendo el tercero. ¿Qué te parece? No, total. Te digo que si nosotros tenemos esperanza, muchas están depositadas en ¿En serio? él. Claro, ya está grande supuesto. Ahora. Está grande, pero vos sabés que la eliminatoria pasada hay esos jugadores y creo que en Uruguay pasa mucho. Él igual tiene esa motivación, ¿no? Exacto. De poder, ahora con de este cupo, ir al Mundial. De ir al Mundial, sí. ¿no? Además, vos fíjate que pasa mucho y sobre todo al uruguayo le ha pasado. Hay ese futbolista que por ahí en sus clubes no andan muy bien, que se ponen la celeste y son superhéroes. Entonces a Martins le pasa eso un poco con la camiseta de la selección. Vos tenías compañeros así que los veías con la camiseta de la selección y bueno, no sé, Lugano se me ocurre, por ejemplo. Lugano, sí, había muchos, sí. Por ejemplo, uno que me acuerdo que en una época yo no estaba en esa eliminatoria, fue la del 2002, que hizo un partido que terminamos empatando Uruguay y termina empatando con Bolivia acá en La Paz. El técnico era Pasarela. Y que le pasaba que no jugaba en su equipo, que era Carini, el arquero, que terminó jugando, y ese partido contra Bolivia tapó todo, acá en La Paz tapó todo. Mirá. Fue impresionante. ¿Cómo te vienen estos cambios en los formatos? Es decir, ahora el Mundial tendrá más equipos, se va a jugar en 3 países, al haber más equipos hay más cupos en eliminatoria. Uno cree que Uruguay no va a sufrir en esta eliminatoria, son 6 cupos directos, Esperemos que no. Pero ¿cómo lo tomás esto de que crezca, por ejemplo, el torneo en que hayan más equipos? No, yo creo que está bueno. Obviamente que algunos partidos hay veces que nos pasa, ¿no? En los últimos mundiales hay partidos que no te despiertan tanto interés por ahí. Sinceramente no te despiertan tanto interés. Y ahora viendo más equipos se van a crecer esa cantidad de partidos. Pueden haber sorpresas también, ¿no? De algunos equipos que capaz que no tienen esa oportunidad, pero también darles a esos jugadores históricos de fútbol europeo, de fútbol sudamericano, que no han tenido la oportunidad, ya no, obviamente no la van a tener, que fueron grandísimos jugadores con sus equipos y no tuvieron la oportunidad de jugar un mundial, ¿no? Hoy en día esas cosas van a cambiar y eso es algo... Claro, Ryan Giggs que no jugó un mundial, por ejemplo, ¿no? Ryan Giggs, el caso. Ahora tendrían muchas más chances estos grandes futbolistas. Claro. Roy Keane, por ejemplo. King. Creo que si no me equivoco, Roy Keane creo que tampoco. Me acuerdo de un finlandés, Jari Litmanen, que era muy bueno, tampoco jugó el Mundial. Sí. Entonces sí, pero a la vez también vas a encontrar algunos partidos que van a ser duros de ver. Contame alguna anécdota del maestro Tavares, personaje. Maestro Tavares también, cercano, ¿no? ¿Era muy paternal?
¿El maestro? Él tenía cierta distancia con el jugador igual, ¿eh? Pero había igual a la vez, ¿no? Sabía que si podía, las puertas estaban siempre abiertas. El relacionamiento del cuerpo técnico era muy buena gente también y muy allegados. Era una persona que si tenías que dialogar, dialogabas, pero también dialogaba mucho con el segundo y el tercero y el profe, ¿viste? Claro. La verdad que en ese sentido el ambiente del complejo de Uruguay Celeste, el nuestro, era como sentirse en tu casa, ¿no? Llegabas ahí el día lunes, que venía o martes cuando volvías de Europa, y ya la cocinera, María, Aldo, los que trabajaban ahí, tu habitación, era un placer, era divino. ¿Cómo es para un grupo como ese, como el de la selección, que convive muchos años, porque se mantuvo muchos años la misma base? ¿Cómo es saber que alguno ya no es llamado? No, pero nosotros, eso se vivió naturalmente, ¿no? No, capaz que es diferente a lo que se está viviendo hoy en día, con el caso de Luis y Cavani, dos jugadores importantísimos y todavía Y que están vigentes, claro. Todavía que están rindiendo en sus equipos, entonces Sí. capaz que puede ser un poco diferente. Pero en aquella época se fue dando, ¿viste? Y aparte siempre había un recambio, ¿no? Es natural ese Se fue dando recambio. natural, no, en ningún momento fue algo como que veníamos nosotros, che, dejaron de citar a aquel, ¿viste? Que no, Nunca te metías en eso. no, para nada, no lo vivíamos naturalmente. ¿Cuáles son las diferencias de estas dos ligas que son las ligas más competitivas de nuestro continente y que en el último tiempo Brasil le ha sacado ventaja a la Argentina por lo económico? Cuando vos estabas era más parejo o incluso Argentina estaba por ahí hasta un poquito por encima. ¿Cuáles son las diferencias del fútbol brasileño de su campeonato local versus el argentino? Es difícil decirte, no sé, pero vos lo decís, económicamente ellos hoy en día tienen la posibilidad de poder contratar grandísimos jugadores y eso hace que la liga crezca. Como la liga europea o la mexicana son ligas potentes porque tienen el poder económico para A los poder mejores jugadores. conseguir los mejores jugadores y esa termina siendo la gran diferencia, ¿no? Por eso hoy en día lo que es la economía de un país y del otro y las posibilidades de equipos con otros hace que el fútbol brasilero hoy tengas 3 equipos brasileños en semifinales y un solo argentino, ¿no? Bastante estuvo Bolívar, que estuvo hasta nada ahí, Sí. estuvo cerca, estuvo un paraguayo y un uruguayo Olimpia. estuvo en el otro anterior. Entonces digo, ahí es donde te vas dando cuenta cómo están las demás federaciones. Ahora, hay futbolistas que se retiran y no quieren saber más de fútbol. No es tu caso, vos sos entrenador, pero además estás muy actualizado. ¿Ves mucho fútbol Sí, me gusta, me encanta. todo el tiempo? Yo, por ejemplo, no soy de la idea de esos hoy en día jugadores actuales que te dicen, no, yo juego al fútbol, pero no veo fútbol. Y está bien, lo hacen bien, pero digo, vos, está bien que después los entrenadores te traen Los videitos y los todo, videos, pero también es parte tuya. es importante, ¿no? Digo, uno conocer con quién va a jugar, cuáles son las virtudes, las debilidades, qué tipo, qué es lo que hacen, qué no es lo que hacen. Digo, me parece que es importante. Es como vos te venís preparado para hacer una entrevista, sea conmigo o sea Sí. con Juan de los Palotes. Esto es lo mismo. Entonces digo, yo entiendo que te digan, no, yo no veo fútbol, no, es algo que me entretiene, te llama un poco la atención. Uno tiene que tener conocimiento. Y bueno, a mí, yo qué sé, yo soy un privilegiado, me encanta el fútbol, viene en la sangre, en nuestro ADN, en casa de fútbol todo el día, vivimos, yo qué sé, viví de esto, es mi trabajo, fue mi trabajo, sigue siendo mi trabajo y la verdad que lo disfruto y me encanta ver fútbol. Y ese es mi trabajo, el día a día, ver fútbol. Y cuando ves, por ejemplo, un partido de la selección, ahora que va a arrancar la eliminatoria y seguro vas a ver el partido, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como un hincha? ¿Lo ves analizando? ¿Lo ves tratando de encontrar dónde están las claves? No, ¿Lo disfrutás? Analizarlo analizo siempre. Siempre porque es mi forma de ser. Tu naturaleza. Sí, mi naturaleza. No. Siempre estoy... no es que estoy 100% analizando todo y anotando, no. Estoy mirando el partido y... Pero te gusta ver dónde están las claves Sí, del veo juego. y a veces lo miro. Y después lo veo tranquilo. No voy como un hincha como era antes, lo veo mucho más tranquilo. ¿Y hay algún ritual para el partido de la selección? No sé, No. con tu papá, con la familia. A veces sí, con papá, un depende de asadito. los horarios. Depende de los horarios, eso sí, nos juntamos en casa, sí, nos juntamos.
Ahora de a poco mis hijos ya, yo creo que mi hijo Martín, que tiene 7, ya lo va a querer ver. Seguramente el viernes lo veo al partido porque es a las 8. Te va a comenzar a exigir. Sí, claro. ¿Viste? Y ya después te piden a la cancha también. Claro. Otra vez tuve que ir cuando fue la sub-20, habían algunos jugadores de la mayor, estuvieron ahí. Y bueno, ya estaba pidiendo fotos yo para todos los demás, claro, para que mi hijo se sacara foto con ellos. Pero bueno, está. Lo que me pasaba a mí antes, que me pedían la foto, bueno, ahora yo estoy pidiendo la foto para él. Decime algún jugador que te haya deslumbrado en la cancha. Compañero o rival. Paul Jugaste con los Scholes. mejores. Paul Scholes. Mirá, Paul Scholes. ¿Qué tenía Paul Scholes para que te Todo, deslumbre? era completo. Marcaba, jugaba, calidad, le pegaba con las 2 piernas. La visión del Precisión, campo que tenía en una la locura. visión. Lo ponías en el medio, jugaba bien, lo ponías por banda, jugaba bien, lo ponías de enganche, jugaba bien, lo ponías delantero, hacía goles. Era duro, era mala leche. Era jugador que jugaba fuerte. Era mala leche, me encanta. Si tenía que ser mala leche, era mala leche. Yo, no era Claro. un jugador que todo el tiempo estaba pegándole, ¿no? A nadie, ¿no? Pero si había uno que había sido mala leche con él o algo, y a la vuelta algún recado le dejaba. Ha pasado volando este tiempo junto a Diego Forlán, 1 hora y media conversando con él y podríamos estar seguramente mucho tiempo más. Bueno, al menos yo, no sé vos, Diego, pero al menos yo podría estar un buen tiempo más. Espero que hayan disfrutado del programa. Quiero invitarlos a tener la mejor cobertura y la mejor señal, estar siempre conectados. Es importante hoy en día estar conectados porque el mundo entero necesita un buen internet para estar siempre conectados. Los obreros, los ingenieros, los viajeros, los aventureros, profesores, doctores, micreros, las amas de casa y también los motoqueros. Todos ellos disfrutan de la red 4G LTE de Tigo. Internet con velocidad, calidad y cobertura en más lugares del país. Tigo. Diego, gracias de verdad. Placer. Tenerte en Tigo Sports, haber compartido el evento que tenemos y que tendremos también mañana, ha sido un verdadero placer. Nos encontramos en Qatar, tuve la suerte de verte como comentarista también. Sí. Es decir, el fútbol en todos los aspectos En todo. es parte de tu vida. Y sí, es como te digo, me gusta y poder estar en un evento tan importante como el Mundial, fue la segunda vez que lo hice con ellos. También ir a ver partidos en un momento que tenía libre, la verdad que aprovecho y disfruto de todo lo que hago. ¿Y en la eliminatoria hay algún plan para Podía llegar a analizarla tener, también? Sí. estábamos ahí hablando por capaz que la posibilidad de poder comentar algún partido de la selección. Vamos a ver, todavía no está definido. Capaz que o veo el partido con la familia o termino comentando O el partido terminás trabajando. el viernes. Ya después te digo, te voy a decir. Bueno, Diego, de verdad, un placer para alguien Muchísimas que gracias. ha paseado su fútbol por todo el planeta, más de 300 goles, bota de oro en España 2 veces con el Villarreal y el Atlético de Madrid y además el mejor jugador del 2010, el mejor jugador del Mundial de 2010. Ganaste todo. La verdad que mucho más de lo que me hubiera imaginado. Bueno, de verdad que gracias. Ha sido un placer para Muchísimas nosotros estar con Diego Forlán. Tigo Sports.